Y yo sí creo que hoy Colombia ha cambiado mucho. Antes del 91 era católico, heterosexual, no divorciado, etcétera, etcétera. Otras cosas han fallado. Nos equivocamos en la elección de... Se dice que escribimos una constitución como para Dinamarca, ¿no? Cuando uno va a adoptar una constituyente, debe obrar con la sabiduría de las mamás, que le compran al niño 2 tallas más para que dure. Porque si usted compra la ropa justita, al mes ya no le sirve. Entonces, que la constitución nos queda grande, por fortuna. Ahora que han venido hablando de constituyente, voces del gobierno y el propio presidente Gustavo Petro, a mí no me parece, y lo digo sin pasión, que tengamos el ambiente espiritual para repetir eso. Una constituyente ahora, yo creo que al contrario, sería una... Nos quedamos la vez pasada con la escena en la que su señora dice: hombre, vos no tenés la talla para esa tarea, que era ser nombrado ministro de gobierno y vocero frente a la Asamblea Constituyente. Yo creo que, sabe que quizás conviene echar un poquito para atrás y hablar de antecedentes, y déjeme pintarle yo cómo entiendo los antecedentes, separándolo como en 2 cosas. Uno tiene que ver con el interés de reformar la Constitución, que entiendo tiene antecedentes en López Michelsen. Correcto, y que hay ahí una, digamos, imposibilidad jurídica por un asunto del plebiscito de 1957 de esta época histórica que en algún momento tratamos en el podcast con Carlos Caballero, de cuando Alberto Lleras se reúne pues con Laureano y pactan esta salida a la crisis que se vivía pues con la dictadura de Rojas Pinilla. Esa es como una vía, ¿no? Hay unas iniciativas de reformar la Constitución y es imposible. Y la otra cosa es la coyuntura de finales de los 80s, ¿cierto? Correcto, así es. Está digamos, el Estado colombiano asediado por el narcotráfico. Exactamente. Hay muchos asesinatos a muchos funcionarios públicos. Durante gran parte del siglo XX se ha abusado de la figura del estado de sitio para legislar. Y entonces también hay ahí un asunto de que el que legisla es el Ejecutivo, pero está un poco amarrado por el mismo remedio que resultó siendo el estado de sitio para básicamente perpetuar esas instituciones temporales que se han ido creando, pero que ahora resultan necesarias. Y la gente está un poco mamada de que esa sea la situación. Y además hay un tema raro con el Congreso, porque entonces el Congreso y un poco de desprestigio también en ese momento, como al parecer en todos los momentos de la clase política. ¿Usted cómo plantearía el escenario o cómo...? Pues me parece muy interesante esta perspectiva, que es un poco más panorámica. Ya habíamos contado las conversaciones, ya en el caso mío, con César Gaviria, la invitación a que trabajara en esta línea, pero sí creo que vale la pena darle un poco de contexto con una pequeña mirada atrás, como lo acabas de hacer, que además ese panorama es exacto. Quizás pudiera precisar algunas cosas en efecto. Dijéramos, el plebiscito del 57 tenía una cláusula, si mi memoria no falla era la 13ª o algo así, que prohibía futuros plebiscitos. Una pequeña precisión para los entendidos, realmente son referendos. Plebiscito es cuando la gente vota y apoya al monarca. Referendo es cuando se aprueba una norma jurídica. O sea, esto realmente era un referendo, pero se llamó plebiscito, no interesa mucho eso. Entonces, cae la dictadura, se abre la fase del Frente Nacional y entre Alberto Lleras, como tú lo dijiste, y Laureano Gómez, que eran como el agua y el aceite, se realizan conversaciones para retomar el hilo constitucional, lo que implicaba adoptar esas medidas propuestas en el plebiscito para que los colombianos las adoptaran. Pero ese era un mecanismo que a los liberales no les gustaba, y al Partido Liberal y a los liberales en todo el mundo, por una razón, porque era la metodología que había sido usada por el totalitarismo, en particular pues, Hitler por un lado, pero sobre todo Mussolini,
que era esa apelación al pueblo, que el pueblo es el que todo lo puede, y ahí surgen esas tesis del constituyente primario y tal. Cierto aire de actualidad tiene esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el liberal Alberto Lleras, con Laureano Gómez, que tenía cercanía con esas expresiones más autoritarias, pues el liberalismo, yo me pongo en la mente de Alberto Lleras, diría, hagamos el pacto, nos alternamos en la presidencia, etcétera, pero con una salvaguarda, y es que esto no se repita. Por eso dice, en adelante solo se puede reformar la Constitución a través del Congreso. Sí. Entonces, esa era la talanquera. Los intentos de reforma constitucional fueron fracasando precisamente uno a uno. Ya lo mencionaste, pero precisemos. Uno que fue el de Alfonso López Michelsen, que propuso lo que se llamaba una pequeña constituyente para los temas de administración local y de justicia, pequeña constituyente que incluso funcionaría después de terminar López Michelsen, y ahí empezó ya pues el revuelo político, porque acusaron a López de querer seguir gobernando en la sombra a través de la constituyente. Y el mayor argumento fue ese, es decir, no, es que la manera de reformar la Constitución es en el Congreso, no en constituyentes. Se aprobó la reforma de López en el Congreso, pero fue demandada ante la Corte. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia, no teníamos Corte Constitucional, y la Corte dijo lo siguiente: el poder de reforma constitucional lo recibió el Congreso del Pueblo, por el plebiscito. Por lo tanto, es un poder indelegable. Y tumbó la reforma. Lo cual generó aplausos, pero también desencanto y sobre todo preocupación, porque parecía que por esa vía iba a ser imposible reformar seriamente la Constitución. Turbay Ayala después acusó el golpe, entendió el mensaje de la Corte, entonces se fue al Congreso y de una manera que parecía inverosímil logró aprobar una reforma constitucional importante. Ahí ya se habló de la Fiscalía, es decir, realmente una modernización de la Constitución, no del calado de lo que pasó en el 91, claro, pero bueno, dijéramos que fue un éxito aprobar una reforma. Nuevamente demandada, pues en un fallo que sí es muy débil, porque el primer fallo tiene cierto sentido, pero más bien la Corte empezó a hacer una tarea como de notario, a examinar imperfecciones, problemitas de forma, en fin, bueno, no los minimicemos, pero se cae la segunda reforma, la de Turbay. Belisario Betancur intenta ese mismo camino y casi que logra recoger lo que ya más o menos era consensuado para un tercer intento de reforma, pero surgió un pequeño problema que se convirtió en un gran problema, y es que como la Contraloría ya se había convertido en un foco de clientelismo y de cuotas políticas, entonces se propuso crear una Corte de Cuentas. La diferencia técnica no nos importa, pero la diferencia política es que una cosa es que 5 tipos sean los dueños del examen del fisco y a que sea uno solo omnímodo. Con eso se cayó también la reforma de Belisario. Entonces, primer problema de contexto, que tú lo resumiste muy bien, había como cierta sensación de que Colombia había tirado al mar la llave de la reforma constitucional, del cambio constitucional. Era imposible. Y el segundo elemento, que quedó muy bien descrito de tu parte, y entonces no es necesario alargarnos mucho, pues se agudizan varias cosas. Uno, una enorme desconfianza sobre la clase política. Sí. Tú lo has dicho muy bien, desconfianza que podía venir de antes, pero que se fue agudizando, el fenómeno del clientelismo, empieza a permear el narcotráfico, las decisiones electorales, en fin, problemas de financiación, todo lo que hoy seguimos padeciendo. Y luego el cartel de Medellín, las bombas de Pablo Escobar, la muerte de varios candidatos presidenciales. Entonces quedamos ya no al filo del abismo, sino en el abismo. Era como la sensación: aquí sí murió este país como institución. Y empieza a funcionar entre los jóvenes una idea que era que el cambio era necesario, pero que eso debería incluir normas constitucionales, reforma profunda constitucional. Y entonces se crea ese movimiento que se llamó la séptima papeleta, sí, que consiste en que los electores
En aquel entonces se votaba con papeletas que los partidos hacían, agregaban una más, que era proponiendo una constituyente. Es en esa campaña, después del asesinato de Luis Carlos Galán, cuando César Gaviria asume la candidatura liberal, donde el primero que abraza la idea de la séptima papeleta es Gaviria, sí, que ya se veía ganador, y luego terminó la totalidad de los candidatos aceptando la tesis, y entonces es allí donde se recogen estos tres vectores, diría yo, y comienza el proceso de reforma, que era donde íbamos cuando nos íbamos a Hato Grande o a Cartagena a trabajar en el proyecto que inicialmente, como ya lo contamos, era como un proyecto oficial, pero que terminó siendo el proyecto del gobierno, que era un proyecto más. Y ese es el contexto de las conversaciones mías pues, con César Gaviria en ese trabajo que fue muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, finalmente usted acepta la designación como ministro de gobierno, y ya que viajó a la mente de Alberto Lleras, le propongo un viaje más simple. Viajemos a la mente de la calle en el 90. Sí. Usted sabe que su gran tarea va a ser sacar adelante una nueva constitución. Si usted considera necesario decir en qué momento pasó de la reforma de la constitución a una nueva constitución, lo comenta. Pero entonces, cuénteme un poquito, usted en ese momento, ¿cómo procesa mentalmente el desafío? ¿En qué consiste? ¿Va a ser un reto de negociación? ¿Va a ser un tema político? ¿Va a ser un tema de muchas dimensiones? Sí, entonces, pues la primera propuesta de César Gaviria fue, como ya lo habíamos dicho, para que me incorporara al grupo de asesores, donde era el famoso kinder de Gaviria, donde yo era el más viejito, dijéramos, ¿no? Sí. Pero éramos jóvenes todos. Que lo que veníamos trabajando era precisamente ya en las ideas de cómo debería ser una reforma constitucional, como tú lo dices muy bien. Y empezaron a aflorar ideas enormemente audaces, interesantes. Eso fue cuajando como si se tratara realmente de un cambio. En la primera fase era la búsqueda de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, la constituyente se concebía como un organismo que debía avalar ese acuerdo que se reflejaba en un proyecto oficial. Y lo primero que Gaviria me propuso es que yo fuera la voz de ese grupo y la voz del gobierno sobre la formaleta de algo ya convenido. Pero como la Corte Suprema utilizó una expresión popular y dijo: al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, porque se discutía si realmente se podía dar ese paso hacia una constituyente, y en particular a través de un decreto de estado de sitio, y podemos volver ahora sobre eso. Y se generó pues, la obvia discusión. En la Corte se partieron las fuerzas a favor y en contra de darle vía libre a la séptima papeleta y a lo que se desprendía de allí. Hubo que nombrar con jueces, y al final un abogado distinguidísimo que era parte del grupo de asesoría, que se llama Héctor Riveros, propuso la tesis del constituyente primario, basándose en una vieja sentencia anterior del magistrado Gómez Otálora, y con ese voto que logró convencer, él era magistrado auxiliar en la Corte, salió adelante. Pero ¿qué dijo la Corte? Dijo: voy a darle vía libre a esta constituyente, pero si eso es así, constituyente es soberanía. Luego, el cuento de un documento oficial pactado por los partidos, no. Constituyente soberana y plena y sin restricciones. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Que es el momento en que yo voy donde Gaviria y le digo: bueno, se acabó mi trabajo porque no hay proyecto oficial. Yeah. Entonces Gaviria me dijo: no, siga aquí. Aquí siempre habrá cositas para hacer. Bueno, siguió pasando el tiempo, ya nosotros en la perspectiva del proyecto del gobierno, que ya teníamos claro que era un proyecto entre otros y no un proyecto oficial. Y es allí donde algún día me pregunta sobre posible ministro, y luego el ofrecimiento y la expresión de mi señora, de la que ya hablamos, en el sentido de usted no tiene ropa para eso, etc. Y en algún momento se precipita el nombramiento mío, un 21 de diciembre de 1990,
porque lo que se pensaba, Gaviria me había dicho, yo lo nombro cuando empiece la constituyente, pero mi antecesor, el doctor Julio César Sánchez, que sabía que iba a ser reemplazado, porque la tesis de Gaviria, que fue la que me expresó a mí también, cuando yo le dije, hombre, ¿cómo se le ocurre que me va a nombrar a mí ministro de gobierno? Yo soy un tipo de Manizales que recién llegado aquí, fui registrador, pero yo no tengo la dimensión como bien lo dice mi señora. Entonces Gaviria me dijo, no señor, usted está muy equivocado. El próximo ministro de gobierno no puede ser un clientelista o, bueno, no lo digamos con desprecio, sino un maquinador político. Tiene que ser alguien que tenga una voz frente a la constituyente y en mi opinión usted la tiene y usted es el ministro. Eso debería ocurrir en febrero, pero ocurrió el 21 de diciembre porque Julio César Sánchez dijo me voy y entonces ahí empieza esta nueva tarea. Me voy a vacaciones, ¿no? 21 de diciembre. 21 de diciembre. Bueno, entonces, y por eso sí la pregunta me parece muy sagaz porque sí hubo una evolución, dijéramos en mi caso. Yo empecé como asesor, como luego el vocero del conjunto de asesores del presidente y del gobierno en la constituyente. Entonces yo iba de todos modos escalonando, muerto de miedo, porque yo desde el principio decía, bueno, esto me excede a mí, yo realmente no soy una figura consagrada y bastante desconocido. Luego entro al ministerio, nadie sabía quién era ese señor de la calle. Hubo un editorial del Tiempo que dijo, palo, nadie sabe cuál es ese ministro. Bueno, y entonces en ese momento empezaba la tarea de simple reforma constitucional. Y yo empecé a hacer un trabajo, y perdóneme que diga esto, pero yo creo que uno de los... ¿Por qué tuvimos éxito? Y en lo personal, porque al final hubo un gran aplauso, etc. Porque yo realmente metí en mi cabeza, o ya tenía metido en mi cabeza mejor, lo que pudiéramos llamar humildad, en el sentido de, mire, yo voy y expongo mis cosas en un lenguaje académico, puedo ser convincente o no, pero yo nunca apelé, por ejemplo, a la, entre comillas, autoridad, sino es que la voz del gobierno es esta y nosotros exigimos tal cosa, ¿no? Fue realmente un ambiente totalmente soberano de la constituyente y totalmente respetuoso, y yo, pese a ser el ministro de gobierno, era un constituyente más, es lo que quiero decir. Y es allí donde va cambiando esto hasta cuando llegamos a la idea de una nueva constitución. Permítame, lo interrumpo ahí. Habla usted de que usted, muerto del miedo, está avanzando en este proceso. Cada vez lo estaban metiendo más, ¿no? Cada vez pasó de asesor a ministro. Cuénteme, ¿qué le causaba temor? ¿Cuáles eran como las dimensiones? Usted ya había tratado mucho con políticos, ¿no? Claro. Usted había estado cercano a los políticos. Entonces yo quizás especulo que usted no le daba temor el trato con los políticos. Quizás era estar en la luz pública. ¿Había algo más que le causaba a usted como cierta reticencia de decir, pucha, esto se va a poner complicado y yo? Pero es que sí, pero son cosas distintas. Mi trato con los políticos... Ya aquí como registrador, porque dijéramos, claro, pues ya hice política de joven en Caldas. Por cierto, llegó un momento en que la política en Caldas se cerró totalmente. Yo me fui a la academia y a mi oficina y me olvidé de eso. Alcancé a ser como suplente en el Consejo de Manizales, algún tipo de cosa secundaria, realmente eso. Ya como registrador, pues era el trato, pero la perspectiva era distinta. ¿Por qué? Porque primero a mí me nombró una corte electoral totalmente independiente. Corte electoral que estaba compuesta por unos próceres que estaban por encima del bien y del mal. Yo no dependía del gobierno ni de los políticos. Y mi tarea, al contrario, por convicción mía, pero también por apoyo de la Corte, al contrario, era frenar los políticos. Porque lo que se trataba era de hacer un ejercicio limpio, etc. Entonces, me llegaban con hojas de vida y yo decía, no, esto aquí no es con hojas de vida, sino con concursos. Incluso esos funcionarios supernumerarios, que eran, eso ha crecido mucho, pero eran 1.000 o 2.000, los nombramos por riguroso concurso hecho por el SENA. Entonces, claro que los políticos llegaban un poco como pirañas, con hojas de vida, y al contrario, mi tarea era decir, no, entonces mi trato con los políticos no era esperando la bendición de ellos, sino al contrario, sabiendo que lo que la Corte Electoral quería era absoluta imparcialidad, como en efecto se hizo. El día que terminé mi tarea con la elección de Virgilio Barco,
Álvaro Gómez a las 6 de la tarde reconoció el triunfo y nunca hubo quejas sobre la registraduría. Sí. Esta dimensión era distinta. ¿Cuál era mi temor? El temor al fracaso, porque aquí lo que sí tenía era el mandato de sacar una constitución. Alguna vez incluso, en una de esas disyuntivas de las discusiones, yo fui donde Gaviria a preguntarle, y Gaviria me dijo, no, aplique su mejor juicio, no se le olvide, necesitamos una constitución. No es que le pareciera que una decisión no importaba frente a otra. Vivía metido en los detalles, pero el triunfo era cambiar la Constitución y al final una nueva Constitución. Entonces, mi temor era el del fracaso. Y por otro lado, sectores reticentes al cambio, sí, en algún momento se veía cierto desorden. Sí. Porque claro, todos los días salían ideas nuevas. Los periodistas empezaron a transmitir en directo desde la Constituyente. Yo me acuerdo que Juan Gosaín puso un puesto de mando ahí. Entonces eso era todo el país pendiente, todos los días discusiones, etcétera, parecido a lo que pasó en La Habana después. Y entonces era una turbulencia hasta cuando ciertos sectores, don Hernando Santos publicó un editorial en El Tiempo, yo creo que eso era como abril o algo así, y diciendo, se despelotó el país. Y ese muchacho que nombraron ahí de ministro, pues él no tiene control. El ministro debía ser Hernando Durán Duzán. Entonces yo me fui donde Gaviria. Creo que no sé si ya te lo había contado, pero me fui donde Gaviria y le dije, yo le había dicho a usted, hombre, que yo no era el tipo para esto. Aquí vengo pues a presentarle mi renuncia. Entonces me miró y me dijo, ¿usted cree que yo gobierno para el periódico El Tiempo? Sí. No, señor, usted lo está haciendo muy bien. Entonces, para contestar tu pregunta, no, mi temor era que la cosa no funcionara, pero finalmente funcionó, ¿no? ¿Aprendió algo en ese proceso? Por ejemplo, dejar de leer editoriales, o algo que le sirvió para poder seguir adelante con el trabajo. Hombre, no, pues los editoriales había que leerlos porque, claro, uno trata, es que el problema de los medios, pero en ese entonces no era tan agobiante. Ahora lo que me parece que realmente es fatal son las redes. En La Habana a la gente del equipo yo le decía, no vean las redes, porque eso es una cosa tremendamente destructiva. Pero pues uno tenía que tener, claro, el registro de las noticias, los periódicos, etc. Muchas veces le hacían a unos resúmenes. En aquel entonces me contaron que los presidentes en Estados Unidos no ven las noticias de manera directa, sino que les hacen un resumen escrito y se los entregan a las 6 de la tarde. Cosas que si les da rabia ya no tienen más nada que hacer hasta el otro día. Bueno, pero entonces realmente yo, claro que le hacía seguimiento a esto, pero también tengo que decir una cosa porque eso fue un escenario muy distinto al del Congreso. Porque te repito, mis preocupaciones eran o que fracase o que no tenga la pericia como uno estaba acostumbrado a ver en el Congreso, que el senador fulanito tiene 4 votos en no sé qué cosa, y yo no tenía esa pericia. Pero es que la constituyente fue completamente distinta. Realmente, a mí me parece un ejercicio majestuoso. Primero porque había un interés enorme en acordar, en el consenso, enorme. Fuerzas tan disímiles todos los días se esmeraban en ver cómo buscaban acuerdos. Y en segundo lugar, una cosa absolutamente limpia. No hubo una hoja de vida en la constituyente. Entonces, incluso yo dejé de atender en la oficina del Ministerio de Gobierno y me pasé día y noche en la constituyente, ¿no? En el prólogo de su libro Contra todas las apuestas, el presidente César Gaviria la llama una historia raramente feliz. Sí. Y esto dice usted a propósito de lo que terminó siendo ese ejercicio. Este fue un momento estelar de nuestra vida ciudadana. Hubo una especie de hermandad en la adopción de los propósitos básicos, en un ambiente de respeto por las ideas ajenas. Fue un trabajo constructivo y limpio. Fue el momento en que avisoramos que el Estado de Derecho era posible. Usted, Humberto, ha negociado quizás 2 de los documentos más importantes en la historia reciente de Colombia. ¿Qué sabe usted sobre negociación que no sepa yo? Y yo no sé casi nada. Y yo sé menos. No, hágame el favor. Hombre, si la gente dice que usted es el mejor negociador del país, ¿cómo no va a saber? A mí me parece rarísimo eso, porque primero yo no he hecho esos cursos de negociación. Ni los de liderazgo. Esos cursos de liderazgo a mí me parece que... Bueno, no seamos despectivos, pero pues yo no he hecho eso. Segundo, depende de lo que se entienda por negociar, porque
Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos en el bolsillo izquierdo y los paso al derecho, ya no me llegan sino 98. O sea que eso que llaman negociación, yo no soy bueno para eso. Primero porque psicológicamente yo tiendo a buscar transacciones, que sí es una ventaja. O sea, muchos políticos tienen la cabeza dura, la terquedad. Hay además mucha literatura asimilando, esto lo digo con mucho respeto, son psicópatas, en el sentido de que no miran las consecuencias de sus actos. O si las miran, no hay empatía. Son capaces de romper su dominio como políticos de las consecuencias y del sufrimiento de personas. Quien ordena la bomba atómica en Hiroshima sabía el efecto, pero se sobrepone a él, y hay, repito, mucha literatura psiquiátrica. A mí me gusta leer psiquiatría. Sí. Hay varios libros entre los grandes generales, los grandes políticos o los grandes hombres de negocios. Hay un elemento psicopático, que es ese de ser capaz de sobreponerse y olvidar la empatía. A mí me pasa lo contrario. Cuando estoy en una discusión, veo los argumentos del otro, y creo que eso me sirvió en ambos casos. Luego en La Habana, el famoso lema o dicho popular, ponerse en los zapatos de otro, pero yo le agregué: yo me pongo en los zapatos de otro, que eran las FARC, pero no para usar los zapatos del otro. Las FARC no me van a convencer a mí. Ahora, nosotros no íbamos a convencer a las FARC. El único punto en La Habana, pero sobre eso volveremos, era política sin violencia. Pero ustedes sigan haciendo su política y sus ideas. Aquí no venimos a discutir posiciones políticas, sino la manera de terminar un conflicto. Y en la Constituyente, yo lo que trataba era de recoger eso. Yo me situé fundamentalmente en la comisión primera, que era la de la Carta de Derechos, que era pues más afín a mi formación. Los que nos sigan deberán saber que había comisiones especializadas en los temas fiscales, macroeconómicos, etc. Yo allí intervine, primero con mucha timidez, pero fui ganando como cancha, pero simplemente con razonamientos de lo que explicaba cuál era la posición de nuestro proyecto, que era un proyecto entre más, como ya lo he dicho. Sí. Y me parece que realmente la clave del éxito en ambos casos fue el de no utilizar eso que los expertos llaman la libido imperandi. O sea, yo soy el dueño, yo tengo el poder, yo sé más que usted. No, todo lo contrario. Yo quiero oírlo, yo quiero nutrirme de usted, pero mis ideas sí son estas y son claras. En las campañas políticas posteriores a mí me critican que por tibio, dicen, no, estos son los tibios, y yo me siento muy orgulloso porque tibio no es débil. Si alguien no ha sido débil en la defensa del Estado de Derecho, pues perdóname, pero soy yo. Todos estos dos acontecimientos y luego haber presidido las deliberaciones en la OEA para la Carta Democrática Interamericana, yo tengo claras mis ideas, pero eso no significa que yo quiera avasallar al otro o que no pueda nutrirme de la visión del otro, y yo creo que eso fue realmente el ambiente que permitió que fuéramos caminando en forma progresiva, ¿no? Sí. Hay una cosa que uno advierte en personas que han asumido encargos abrumadores, y es que hay ciertos casos en los que la persona, sin tener claras que tiene ciertas capacidades, las descubre, y en ese sentido hay trabajos que elevan a las personas. Este fue uno de esos trabajos. Usted descubrió algo sobre usted que no sabía. Cuente un poquito cómo se fue desarrollando. Sí, eso es categóricamente sí. Volvamos un poco a lo que he dicho. Como yo entro de asesor, primero, pues yo era un abogado y dijéramos más o menos con formación. No era ningún ignorante, ningún tonto, pero tampoco pues era el genio del derecho constitucional. Pero en ese grupo había una serie de jóvenes absolutamente brillantes. Muchos de ellos venían de universidades extranjeras, algo que a mí no me pasó. Yo nunca salí de la Universidad de Caldas y después del ejercicio profesional. Entonces, primero yo me nutría, dijéramos intelectualmente, de los insumos de cada quien. En la redacción del proyecto del gobierno yo cogí un tema para mí que era el de reforma política, partidos políticos, que era lo que más había trajinado. Además venía de la registraduría, pero hubo, dijéramos, muchos insumos que a mí me hicieron crecer, pero ahí estamos hablando de lo académico y lo intelectual. Sí. Pero en la vida a mí sí me pasó que yo empecé a descubrir, no sé si puedo llamarlo como una cierta capacidad de comunicación.
Por ejemplo, una cosa que fue como el primer campanazo de que yo era ministro, es que lo era, pero yo no tenía el vestido de ministro. Y es que llegaron una delegación extranjera en materia de derechos humanos. Entonces hicieron un recorrido muy crítico de lo que era la situación de derechos humanos en Colombia, donde había muchas razones, y yo no lo puedo negar. Yo me sentí como en una coyuntura muy difícil, porque fue tan agresivo esto frente a Colombia, y yo era el ministro de Gobierno sentado ahí y dije, no, yo tengo que hablar. Esto va a ser un fracaso, pensé yo, porque yo voy a tener que reprocharle el discurso a estos defensores de derechos humanos, y la constituyente se va a aliar con ellos, y yo voy a quedar, además de todo, como si no me importaran los derechos humanos cuando estaba en la Comisión Primera de Derechos. Entonces hice una defensa de Colombia relativamente encendida. Hombre, y esto fue una apoteosis de los constituyentes. Se sintieron magullados, aún los constituyentes de izquierda. Sintieron que sí había un problema de soberanía, que aquí estábamos en el tema de los derechos humanos, pero que no podían venir desde afuera a darnos instrucciones de cómo manejábamos esto. Los derechos humanos, por definición, tienen un sentido internacional, pero si a la gente se le va la mano, esa vieja noción de soberanía reaparece, ¿no? De las cosas más impresionantes de leer sobre la historia de la constituyente es el hecho de que se trataba de una corporación, de un grupo de gente que estaba operando un poco como la Corte Suprema había dicho, sin restricciones, correcto, con muchas ambigüedades jurídicas y con poca claridad de hasta dónde llegaba su competencia. Dice usted en su libro de memorias, el constituyente Álvaro Echeverry Uruburu llegó a afirmar, mirándome a los ojos, si queremos, tenemos incluso la facultad de cambiar el gabinete, señor ministro. Cuénteme cómo fue, cómo fue posible que esto no terminara siendo un monstruo, cómo se doma un monstruo, porque esto pudo simplemente no, soy el pueblo y haré lo que me da la gana. Yo sí creo que algo que leíste de Gaviria es que sí hay algo como un elemento milagroso, porque que yo interpreto que como quizás nos sentíamos casi en el abismo o en el abismo, el deseo de todos era que esto funcionara y repito, la búsqueda de acuerdos lealmente, sin renunciar a sus ideas. Álvaro Gómez, Antonio Navarro, Carlos Lleras de la Fuente, en fin. Y el Partido Liberal, que era como en ese momento el binomio César Gaviria, presidente, y López Michelsen, director del Partido Liberal. Luego yo creo que ese ambiente contribuyó, porque me pondría a pensar si en otras circunstancias eso se repetiría. Me temo que no. Por ejemplo, ahora que han venido hablando de constituyente, voces del gobierno y el propio presidente Gustavo Petro, a mí no me parece, y lo digo sin pasión, que tengamos el ambiente espiritual para repetir eso, que, repito, fue más o menos milagroso. Una constituyente ahora, yo creo que al contrario, sería una carnicería, y volveríamos al siglo XIX. El siglo XIX era guerras civiles, y el que ganaba la guerra civil hacía una constitución para acabar de destruir al enemigo y para consolidar su poder. Hoy yo creo que pasaría algo más bien tipo siglo XIX. Pero bueno, entonces es allí, dijéramos, en esa circunstancia tan excepcional donde empieza a abrirse paso ese ambiente que creo que fue el que permitió ir construyendo el resultado final con la nueva Constitución, ¿no? Usted, Humberto, que no sabe nada de negociación, ¿qué sabe sobre el tacto, sobre manejar, digamos, personas con mucho poder, personas tan diferentes, ¿no? Estaba allí Álvaro Gómez, estaba Navarro Wolf, estaba Serpa. Y sin embargo, realmente logramos una cierta conexión con todos. Ejemplo, mi familia era de tradición liberal. Yo nací en Manzanares, mis padres, nosotros como núcleo familiar fuimos expulsados en aquel entonces en medio de la violencia por
miembros del Partido Conservador. Eso lo digo con toda tranquilidad y no... A mí, ni me queda ninguna herida de eso, porque además yo tenía 6 meses, luego a mí realmente eso no me tocó. Pero había una tradición liberal en mi familia, en los tíos, había algunos destacados intelectuales, y entonces incluso mi madre era ultracatólica, pero también liberal. Y frente a Álvaro Gómez había unas resistencias enormes en todo el liberalismo. Pero sin embargo, un poco en el ejercicio que le he contado, yo de todos modos trataba de discernir y reflexionar con Álvaro Gómez. A veces lo lograba, a veces no. Tengo ejemplos de éxito en encontrar fórmulas, pero también momentos en los que Álvaro Gómez siguió por un camino que era distinto, no al mío personal, sino al del gobierno. Voy a poner un ejemplo, el de la Fiscalía. Nosotros presentamos una fórmula de una fiscalía pequeña y especializada para el crimen organizado, sin tocar el resto del andamiaje penal. Álvaro Gómez tenía una ponencia que firmó con Fajardo Landaeta de la izquierda, de la gran fiscalía, sí, para todo, omnipresente, con el argumento pues, de que si el sistema acusatorio era bueno para todo. De hecho, acudí a la casa de Álvaro Gómez para discutir esto, y cuando yo le dije que a mí me parecía que iba a ser un monstruo, y le dije, mire, yo fui juez en Salamina, una población de Caldas, y yo era primero juez penal, fui juez civil, y los jueces por ahí a las 6 de la tarde nos sentábamos a conversar, y había cierto tiempo, y algunos jugaban billar. Usted con una fiscalía hasta en Salamina, donde no es necesaria, porque allá lo que pasa es que hay robos de gallinas, ese es el delito. Un fiscal para investigar eso, pues me parece que es desmesurado e innecesario. Y él me contestó textualmente, me dijo, usted es un indoctrinario, porque lo que ya te dije, si el sistema acusatorio es bueno para todo el país. Sí. Y ahí nos ganó él. Dijéramos, el gobierno perdió su batalla por una fiscalía distinta. Bueno, luego esto se sigue desarrollando, realmente no importa. Pero lo que para donde iba es que se lograban, dijéramos, acuerdos parciales, acercamientos, o cuando yo como vocero del gobierno no lograba resultados, aceptábamos, como nunca arguí, repito, es que tenemos el poder del gobierno, no, nos derrotaron. En la para la creación de la Corte Constitucional funcionó al revés. Ese fue un gran debate. Muchos de los debates se daban más bien en los pasillos, pero el de la creación de la Corte Constitucional sí quedó registrado con intervenciones clásicas de un debate. Sí. Y ahí ganamos nosotros en la creación de la Corte Constitucional por pocos votos. Y yo creo que para mí dijéramos, si de algo me siento orgulloso, entre otras cosas, en relación con la constituyente, fue la creación de un organismo que yo creo que ha sido faro en esta sociedad colombiana durante varias décadas. En fin, con Álvaro Gómez, además, esto creo que está escrito por ahí en alguno de los libros que tú juiciosamente has consultado, y es que servían comida como en el Senado, y entonces al principio a mí no me llevaban que porque eso era solo para constituyentes y que yo era el ministro. Es más, cuando yo llegué ni siquiera yo tenía una curul, un escritorio, yo estaba sentado donde llegaban los visitantes. Bueno, eso fue cambiando lentamente y algún día ya me dieron comida. Clasificó para almuerzo. Clasifiqué para almuerzo, y Álvaro Gómez un día me dijo, uno nunca debe comer delante de la televisión. Eso es terrible. De aquí en adelante usted viene a mi oficina y almorzamos juntos, y así fue. Pese a ese pasado que ya describí, sí, y a dijéramos, las posturas tan diferentes, nos convertimos en contertulios a la hora del almuerzo en medio de un mutuo respeto, y ahí también de Álvaro Gómez yo aprendí muchas cosas. Realmente fui capaz de olvidar esa resistencia emocional de mi familia, de mis coterráneos, de mis copartidarios, y entender cosas de Álvaro Gómez en ese deseo de todos de buscar acuerdos, pero de una manera extraordinariamente limpia, ¿no? Aparte de no almorzar frente a las cámaras, ¿alguna otra lección que le haya quedado de Álvaro Gómez para su vida? Sí, la otra también la aprendí, y es de signo contrario, porque cuando fuimos a hablar de la Fiscalía, él me recibió en su casa. Yo llegué, el ministro de Gobierno, solo pues,
pues con los acompañantes habituales, pero yo estaba solo en la reunión. Cuando terminamos, derrotado, porque Gómez no aceptó mis tesis, abrí la puerta y eso estaba lleno de televisión. Y realmente yo no sabía, pero no es un reclamo el que estoy haciendo, porque ahí aprendí que también hay que hacer una estrategia que puede incluir que lo que no sale en medios es como si no existiera. Si allí no hubiese medios, esa conversación hubiera sido una conversación como privada, mientras que el hecho de los medios, que no propicié yo, al principio no me gustó mucho, yo saliendo de la casa de Álvaro Gómez, pues el ministro de Gobierno, sí. Pero entendí, bueno, no, pues esta es una noticia. Pero el uso, dijéramos, de la comunicación, Álvaro Gómez era un genio para la comunicación. Entre otras cosas, no ganó porque tenía el lastre del pasado y a su padre lo llamaban el monstruo. Inicialmente él además se ayudaba a las repúblicas independientes, aun cuando finalmente era un demócrata, y yo sí creo que Gómez Hurtado, con sus ideas, nunca pensaba que había que apelar a la violencia o a cosas de esa naturaleza. O sea, podíamos convivir en democracia. Pero era un comunicador enorme. Se presentó varias veces como candidato. Lo hacía al final, faltando 3 meses, y sacaba un caudal de votos importante. No era presidente. Alguien dijo, Álvaro Gómez es el único expresidente que no ha sido presidente. La Constitución del 91, podríamos decir, es o constituyó buena parte del andamiaje institucional de Colombia. Fue un momento de creación de instituciones. Correcto, sí, ¿no? Sí, que es una sí, cosa tremendamente importante y cuyo efecto, ¿no? Le llega a generaciones. ¿Cómo fue crear instituciones a sabiendas de que las personas tienen caprichos personales, rencillas, y también finalmente los constituyentes eran políticos en su mayoría? Por lo menos los 3 presidentes de la constituyente eran políticos. Claro, sí, claro. Y los políticos tienen sus objetivos. ¿Cómo conciliar corto plazo con largo plazo? ¿Cómo fue? ¿Qué me puede contar de eso? Bueno, primero la descripción que acabas de hacer es absolutamente cierta. Incluso estratégicamente había posturas distintas, pero que además fueron evolucionando con el tiempo. Dijéramos, para mí, la radiografía empieza con el nombramiento de la presidencia de la constituyente. El Partido Liberal tenía el mayor número de votos, pero llegó muy desarticulado por la Operación Avispa. Un constituyente del Tolima, Palacio Rudas, dijo: los liberales llegamos como náufragos atados a un madero. Mientras que el M19, la alianza M19 tuvo lista cerrada y única, y el albarismo igualmente. El Partido Conservador tenía un poco más de atención a lo local, pero entonces dijéramos que el marco de entrada era muy distinto, y eso fue propiciando al principio una alianza clara entre la Alianza Democrática de M19 y Salvación Nacional de Álvaro Gómez. Esa era como, sumados, era la fuerza definitoria. Entonces, cuando se presentó la discusión sobre el presidente, el Partido Liberal dijo: nosotros tenemos más constituyentes que los demás, tenemos derecho a la presidencia, nuestro candidato es Horacio Serpa. Y el otro bloque dijo: pues ustedes solos tienen más, pero juntos no, aquí tenemos más unidos. Ya empezando, parecía que se avecinaba una crisis, y naturalmente yo ahí en la mitad, como en una especie de sándwich. Primera gran lección. Entonces me fui para donde Gaviria y le dije: bueno, aquí tenemos un problema. Y me dijo: no, aquí no tenemos ningún problema, nombremos 3 presidentes, aceptemos la tesis de los 3 presidentes, porque nosotros somos mayoría, pero realmente, sumados ellos, tienen razón. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Medio en chiste me dijo: agradezcamos que nos dan una presidencia. Entonces, para mí fue el primer mensaje de profundo realismo. Decir, no, esto es un escenario político distinto. Pero con el paso del tiempo, esas alianzas fueron cambiando. El Partido Liberal prácticamente
estaba dividido no en el sentido de una división aguda ni agresiva, pero sí tenía dos matices en su interior, que es lo que ha sido el Partido Liberal. Unos sectores menos, o sea, más conservadores, más cuidadosos, más temerosos, y otros sectores más audaces, más juveniles, más progresistas. Y luego, naturalmente, al momento de votar, nosotros hacíamos ejercicios con la bancada del Partido Liberal y lográbamos unificarla para ciertos temas, pero para otros no. Entonces el liberalismo, pese a su mayoría, se veía más débil. Pero cuando llegamos a temas gruesos, sobre todo en la Carta de Derechos, el concordato, de todos los temas de divorcio, separación de Iglesia y Estado, empezó a surgir un fenómeno muy interesante. El liberalismo más progresista se alió con la alianza M19, sí, que terminó siendo realmente el determinante de las decisiones finales. Sin guerra interna, como lo he dicho mil veces, pero en un proceso evolutivo donde realmente los deseos empezaron a plasmarse con una nueva realidad política. Ahora, dentro de esa realidad política, proveniente del M19, había también golpes duros, sobre todo al bipartidismo. Antonio Navarro siempre me dijo, por ahí en alguna parte escribí, uno de mis primeros encuentros con Navarro fue en una playa en Cartagena o en San Andrés, no recuerdo, que él dibujaba sobre la arena y dijo, para mí el papel del M19 no es llegar a la presidencia ahora, sino dejar al M en posición de protagonismo, y lo ha logrado hasta tener hoy un presidente de la República. Pero eso significaba también una enorme frialdad cerebral, de decir, yo sé también mis limitaciones. Y en muchos temas, por ejemplo, en el tema de fuerza pública, Navarro y yo conversamos y me dijo, yo no vengo a destruir los militares. Incluso la fórmula fue un pequeñísimo cambio, pero prácticamente el capítulo de fuerza pública del 86 se reprodujo en el 91. Por esa sabiduría de saber cuándo ceder. Incluso algún día, cuando ellos propusieron la revocatoria del Congreso y nosotros empezamos a buscar fórmulas, nosotros digo los liberales y el gobierno, y a mí un día me dijo Navarro, yo sé que hay momentos en que hay que aflojar, pero no hay que aflojar demasiado rápido. Entre otras cosas, me sorprendió en el libro de Gustavo Petro, que publicó a raíz de su campaña hace 2 años, que le reprochó a Navarro, eso lo dice Petro, no lo digo yo, le digo, tú estás entregando el movimiento porque eres demasiado concesional. Y Navarro le contestó, insisto, dice Petro, le contestó, hombre Gustavo, tranquilízate porque nos mandan los tanques de guerra. Y que Petro le contestó, eso es lo que necesitamos, vamos a luchar a la calle. Eso está en un libro de Gustavo Petro. Ese no era el ambiente de la Constituyente, me da mucha pena, al contrario, era sin tanques y en un ejercicio, repito, de conciliación. El otro tema donde fue explícito el M19 dijo, nosotros sí venimos a acabar con el bipartidismo. Una primera fórmula para acabar con el bipartidismo, la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal viene ganando elecciones por décadas, pero con mayorías relativas. La segunda vuelta va a obligar alianzas y allí el M es donde puede jugar en el terreno de las alianzas. Ya. Segundo, la vicepresidencia. Él decía, a mí me parece que la vicepresidencia golpea al bipartidismo porque va a obligar a esos partidos que no tienen mayoría absoluta, a buscar alianzas que muchas de ellas van a ser regionales. Por ejemplo, los vicepresidentes van a ser de la costa. Se equivocó en eso porque el único ha sido Gustavo Bell, pero en lo que no se equivocó es que murió el bipartidismo en el 91. Y si algo faltara, el M19 impulsó todo el tema de movimientos sociales, grupos significativos de personas que generó más de 70 partidos. Eso se corrigió en el 2003, pero la verdad es que la Constituyente sí, esa idea solidificada de un bipartidismo liberal conservador desapareció. La tensión está entre corto plazo y largo plazo. Algo sobre, por ejemplo, Álvaro Gómez en ese sentido, había una agenda detrás que quizás
no era tan representativa de esto que usted ha exaltado como este momento estelar de nuestra vida republicana. Hubo allá necesidad de intervenir quizás y de... Sí, pero claro, hubo momentos críticos o difíciles que incluso hoy se miran a la distancia. Casi que la mención de Dios en el preámbulo que venía de la Constitución del 86, esa fue la primera pelea. Sí. Y cada quien defendió lo suyo, pero lo que me parece que era cuasi milagroso era que se daba el paso para que eso no se convirtiera. Entonces, el preámbulo no habló ya de la autoridad de la Iglesia Católica, sino la protección de Dios, en fin, entre otras cosas. Como de todos modos había otras voces nuevas, esto me parece que es interesantísimo, esas voces también eran como un llamado, oiga, pónganse de acuerdo. ¿A qué me refiero? Los indígenas dijeron, no es Dios, son los dioses, porque nosotros tenemos distintos dioses. Entonces, claro, eso a los defensores de Dios les digo, cuidado, pues, superemos este tema, sí, porque es que esto está cambiando. A mí realmente me parece que la Constitución del 91, yo distinguiría dos cosas. Lo que para mí es más hoy cultural que político, que arranca siendo político pero termina siendo cultural, y lo otro que es lo funcional, es decir, cómo funciona el Estado. De la Constitución se desprendió una cultura. Yo sí creo que hubo y hay un nuevo país. ¿En qué sentido? Que nos descubrimos en una realidad que estaba oculta. Sí. Antes, yo tengo ahí una cita, dice, exacto, alguien antes del 91 era católico, heterosexual, blanco, liberal o conservador, no divorciado, etcétera, etcétera. Sí, de oprimi. Y yo sí creo que hoy Colombia ha cambiado mucho. Y el tema de los derechos, las salas, esto es una cosa realmente alucinante. Las salas gratuitas en los hospitales, es decir, para los desposeídos, sí, se llamaban salas de caridad. El 91 dijo, no, la salud no es caridad, es un derecho. Y la gente se ha venido apropiando de sus derechos en un proceso continuo que arranca en el 91. Otras cosas han fallado, yo sí tengo que reconocer. A mí nos equivocamos en la elección de ciertas dignidades, procuraduría, todo eso con la intervención de las Cortes. Eso ya fracasó. A mí francamente me parece que fue una idea ingenua, y ahí la embarramos y hay que reconocerlo con todas las letras. Luego, por ejemplo, el sistema de participaciones en el marco de descentralización, hacia el 2003 hubo que recoger velas, dijéramos, reducir el monto de las transferencias, que es una discusión que está renaciendo ahora. El propio gobierno ha presentado a través de Cristo una reforma regresando a las ideas del 91. En fin, cosas que hayan fallado hay. Pero, o sea, yo no pertenezco a las adoratrices de la Constitución para decir que eso es intocable, no, eso es tocable. Pero lo que ya ganamos, con Constitución o sin Constitución, con política o sin política, sí, porque creo que es una cultura, es realmente un país que ha cambiado mucho. A mí realmente me sorprende que no seamos tan conscientes de que el país culturalmente, no entiendo por cultura los espectáculos, sino el modo de ser de las personas, es un país completamente nuevo. Sí. Hay algo sobre el hecho de que la constituyente se reuniera en el mismo recinto, que no era el Capitolio, que no era el Congreso, sino que era un centro de convenciones, que hubiera cierta clausura. Sucedía ahí de pronto un efecto como esta de solidaridad castrense de los militares viven por allá encerrados con las mismas rutinas y las mismas dolencias. ¿Había algo de eso? Pues no, dijéramos, la primera decisión que ya tomó la mesa directiva y que, repito, era soberana, fue no sesionar en el Capitolio, y fue explícito el repudio a lo que simbolizaba estar en el mismo recinto del Congreso. También, claro, había una cosa práctica, que era que el Congreso estaba funcionando, entonces había que tener otro sitio, si bien después entró en un receso mientras el 20 de julio reiniciaba sus tareas ya en plena constituyente. Entonces, pero fue como un grito de ratificación. Nosotros no somos parte de la legalidad actual. Y por eso también la cara de la moneda, porque todo tiene dos caras, como Jano. Cuando
concluye su tarea la constituyente, firma la Constitución, sobre todo a instancias de Álvaro Gómez, dijo, la proclamación se hace en el Capitolio, o sea, esta es la nueva legalidad. Ya desplazamos la vieja legalidad y llega la nueva. A propósito, el 20 de julio, recordemos que estamos hablando del primer semestre del 91, el 20 de julio se instalaba un Congreso que no había sido revocado. Esa era, dijéramos, en lo que estábamos, que era tensionante, porque el tema de la revocatoria del Congreso se volvió duro. Y me llamó el presidente del Senado, Aurelio Iragorri Ormaza, y me dijo, ministro, el 20 de julio vamos a sesionar. No vamos a aceptar la revocatoria que se está cocinando allá. Ese día habrá sangre en las escalinatas de Palacio. No, por Dios. Bueno, entonces, no, la cosa era grave. Entonces yo llamé a la policía el 19 de julio por la noche y dije, no hagan ningún despliegue afuera, pero llenen el Capitolio de policía adentro. Yo creo que metimos como 900 policías. Pero lo más dramático es que no apareció nadie. Ni Iragorri, casi que ni las palomas de la plaza se asomaron por allá. Y entre tanto la constituyente seguía en el centro de convenciones, ¿no? Hay una escena muy buena, usted caminando con Navarro Wolf por las afueras del centro de convenciones y Navarro señalándole a usted desde cuáles techos les podían disparar, ¿no? Pues recordemos que se vivía una situación crítica, ¿no? De orden público. Y le dice usted, el oficial de inteligencia que está como encargado de la seguridad del centro de convenciones donde se sesiona la constituyente, le dice, ministro, nadie puede asegurar nada. Usted sabe cómo es de jodida la guerrilla o el narco. A mí esto me impresionó. No, es que uno se lo olvida, pero finalmente era bajo unas circunstancias. No solo era un ejercicio excepcional, pero eran bajo circunstancias excepcionales, extraordinarias. Y en esa caminada, el oficial mira unos terrazas que hay alrededor del centro de convenciones. Y entonces dice, voy a rastrear eso. No, rastrillar. Eso tiene pues un nombre. Porque de ahí puede haber un francotirador, ¿no? No, claro. Porque además se cocinaban temas... porque entre lo que movió la constituyente estaba también el tema de la impunidad, de la corrupción, etc. Y el narcotráfico, como ya lo dijimos, el cartel de Medellín. Entre otras cosas, hay una cosa interesante, por ejemplo. ¿Por qué se le dieron tantos poderes a la Procuraduría? Que luego Gustavo Petro en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana logra poner en salmuera. Primero, era una institución muy prestigiosa en ese momento, la Procuraduría. Y segundo, porque los constituyentes entendieron que uno de los mandatos que recibieron era ese de endurecer la lucha contra, en este caso contra la corrupción y particularmente la corrupción política. Entonces, por eso la Procuraduría la Procuraduría recibe en la Constitución la competencia para destituir personas elegidas por voto popular, que es el mantra que ahora Gustavo Petro abomina. Sí. Ya estaba vigente la Convención Americana, sí, que decía que era solo el juez penal el que podía hacerlo, que es el argumento de Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro ganó esa confrontación. No, entre otras cosas, me recordaba a alguien, no solo o no tanto en la Corte Interamericana, sino en el mismo Consejo de Estado colombiano que realmente revocó la decisión de Ordóñez contra Petro, lo cual era legítimo y plausible. Pero a mí, sinceramente, me parece que eso generó una dinámica muy exagerada de Petro y un poco obsesiva, porque si se priva a la Procuraduría de la acción rápida, incluso para separar del cargo a los elegidos, es que los elegidos son muchos, son los alcaldes, los concejales, los congresistas, los diputados, etc. Me parece que es un triunfo por lo menos del llamado a la impunidad. Sí. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque un alcalde puede fallar no solo en temas que se conviertan en penales, que es la tesis del doctor Gustavo Petro. No, para eso está el juez penal. No, porque hay todo un terreno disciplinario que no es penal. Mientras
Esto se resuelve, el señor termina el periodo. Luego, la decisión de la constituyente a mí me pareció acertada y creo que Colombia lo que tendría que hacer, ya si quiere seguir un hilo impecable, es buscar redefinir, como en efecto lo tratan de hacer las Cortes, la Convención Americana. Pongamos un solo ejemplo. ¿Por qué no puede ser leída de manera textual? La pérdida de investidura, que ha sido un gran instrumento frente al Congreso, la adopta el Consejo de Estado, que no es un juez penal. O sea, hay que mirar, hay que nutrir esas normas de la Convención Americana para colocarlas al servicio, no de una situación que defiende obsesivamente Petro y que yo creo que en eso está equivocado. ¿Le parece muy atrevida mi especulación de que una de las cosas que hizo exitosa y, como dice el presidente Gaviria, una historia raramente feliz en nuestro país, la constituyente, la constitución del 91, fue el hecho de que estaban encerrados, sometidos a largas sesiones, bajo las mismas reglas, personas muy diferentes y muy diversas? Pero yo creo que sí, que era así, el final de tu pregunta anterior, como la cosa castrense, pues de alguna manera, porque a mí me dijo un día Álvaro Gómez, esto está terrible, pues eso duraba 6 meses y me dijo, y era cierto, uno ya no sabe si está de día o de noche, porque realmente eran unas sesiones, y como esto era un sitio cerrado, sí, con luz artificial, a uno realmente no sabía si era de día o de noche, sí, si era viernes o sábado, como, era una cosa... Es como los casinos. Exacto, sí, exactamente. Sí, en Las Vegas, en ese que está la Torre Eiffel, hay un desayunadero parisino y hacen cola las 24 horas al día para desayunar. Bueno, entonces eso que tú... Yo sí creo que es cierto porque realmente... Entonces se conformó un organismo, sí, de ahí resultaron nexos como de colegaje, de espíritu de cuerpo, etc., sí, con visiones distintas, pero con un designio de todos que era impulsar el proceso y para que fuera exitoso. Usted, Humberto, que conoce la historia, quizás otro momento estelar, por lo menos en mi concepto, y sobre todo porque lo conocí hace muy poco, porque yo realmente no conocía el manejo, pues, que dio lugar al Frente Nacional. Ajá, ¿no? Sí, correcto. Estos discursos de Alberto Lleras, estos pactos, uno ve ahí un grado de inteligencia, de sabiduría realmente asombroso. Y al mismo tiempo, pues digamos que el problema para todo aquel que crea una institución es que es imposible prever todos los posibles efectos, claro, que puede tener una institución. Hay efectos colaterales. Sí. ¿Usted tenía algo de conciencia sobre los posibles efectos, sobre la gravedad de esta historia raramente feliz que era la Constitución? Pues, no, dijéramos... Claro, yo sabía y todos sabíamos que cada decisión tendría unas consecuencias y algunas de ellas probablemente uno preveía que podían ser no las mejores, pero si la mayoría de la constituyente decidía, pues todos agachábamos la cabeza. El ejemplo que he puesto de la Fiscalía. Sí. Para nosotros ya desde el principio sí creíamos que esa Fiscalía iba a ser monstruosa, enormemente grande. Se le ha ido la mano en... Yo sé que esto no va a gustar mucho para quienes me oigan, pero yo creo que ya el garantismo es necesario, pero un exceso de garantismo no puede ser. ¿Cómo es posible que los procesos prescriban porque los abogados curiosamente se enferman el día de la audiencia y que no se pueda condenar? Antes se hablaba de reo ausente. Usted no venía, yo sigo, yo justicia sigo, yo soy ciega, yo sigo. Aquí, de diarrea en diarrea, va apareciendo la impunidad. Luego, yo sí creo que hay cosas de esa Fiscalía que nacieron mal por ese carácter tan omnipresente y voluminoso, sí, y que se han ido agravando después con el paso del tiempo. Yo sí creo que ahí habría que hacer... Esa sí es la típica posibilidad de un acuerdo nacional sobre que examinemos, sí, las características de la Fiscalía, porque en muy buena parte termina concentrada en aquellos elementos que son más mediáticos, pero todo ese cuerpo sí, enorme, ramificado y presente en todas partes, pues tiene muchas disfuncionalidades, ¿no? Pero lo que nadie pensaba era que la Constitución como tal
como quedó hecha, iba a sufrir después esas otras disfuncionalidades que estamos viendo. Por ejemplo, como ya lo dije, lo de las Cortes nombrando gente es un fracaso y yo sí creo que es hora de dar marcha atrás en eso, ¿no? Sí. Permítanme, le presento algunas críticas que se hacen a la Constitución para que tenga oportunidad de atenderlas. Se dice que escribimos una Constitución como para Dinamarca, ¿no? Que el problema histórico de Colombia es que nunca ha sido realmente un Estado porque no ha cumplido con los preceptos básicos del Estado, ¿no? Como por ejemplo el del monopolio de la fuerza. Y de una vez dimos el salto, sin ser Estado, a Estado social de derecho, a niveles pues de que la crítica un poco exagerada es la que escribimos una Constitución para Dinamarca. Y déjeme un apéndice a esa pregunta. Mis amigos que manejan cifras, yo no soy uno de ellos, muestran o hacen el argumento de que el tamaño del Estado en Colombia es excesivamente grande respecto del ingreso per cápita. Cuando el ingreso per cápita en países similares llegaba a cierto punto, el tamaño del Estado iba aquí, mientras que en Colombia el ingreso per cápita no ha llegado a ese punto, pero ya el tamaño del Estado ha desbordado y en parte uno podría atribuirle eso al nuevo diseño institucional de la Constitución. Pues yo comenzaría como por una especie de figura que voy a desarrollar un poco después y es la siguiente. Esas críticas surgieron desde el primer día de la aprobación, de la promulgación, perdón. Y en aquel entonces yo recuerdo que dije, las constituyentes, cuando uno va a adoptar una constituyente, debe obrar con la sabiduría de las mamás que le compran al niño 2 tallas más para que dure, porque si usted compra la ropa justita, al mes ya no le sirve. Entonces, que la Constitución nos queda grande, por fortuna. Por fortuna nos queda grande, ¿en qué sentido? En que permite el crecimiento sin necesidad de estar cambiando permanentemente la Constitución. Desafortunadamente tienen tantas reformas que ya se parece a hablas de leso, ¿no? Por fortuna muchas realmente son secundarias, pero bueno. Y allí aterrizo en lo que realmente quiero o pretendo decir con esto. Quiero insistir en que ¿qué es una Constitución? Las Constituciones son muchas cosas, pero sobre todo son 2. Un sueño, un ideario, una utopía, pero en el buen sentido, en el sentido de que puede que no se logre, pero orienta. Entonces, en ese sentido, el que la Constitución fuera más grande que la realidad del país, a mí me parece que es plausible en esos aspectos que los juristas llaman dogmáticos y que yo he referido más refiriéndome a la cultura que sale de la Constitución. Y por fortuna la Constitución es más grande que la realidad, porque es que si no, pues uno termina no haciendo nada. Si compra la camisita del niño y al otro día ya se le ve la barriguita, pues entonces usted perdió la plata. Sí. La realidad frena, pero no puede ser la imposibilidad para mirar el futuro de un país. Eso lo predico de los elementos que he querido llamar deliberadamente culturales. La otra parte de una Constitución es como las reglas del funcionamiento del Estado, como la fisiología. Cómo es el Congreso, cómo son las elecciones, cómo son los ministerios, etc. Allí me parece que hay cosas que no han funcionado bien y allí puede haber sido cierta un poco la crítica de que el propio momento constitucional del 91 implicó un crecimiento del Estado. Es más, yo tengo el recuerdo de cómo la Salvación Nacional de Álvaro Gómez hizo esa crítica. Tengo el recuerdo de Carlos Lleras de la Fuente que decía, esto va a costar mucho y esto implica un crecimiento del Estado. Claro que eso hay que matizarlo también. Por ejemplo, ya mirando el gobierno de César Gaviria en su integridad y no solo en el tema constitucional, se hizo la apertura, se disminuyó el tamaño del Estado parcialmente. Ahora viene la crítica neoliberales inmundos, desalmados, etc. Pero no se dan cuenta que a su vez el Estado creció en otras cosas, en justicia, en educación, sí, en fuerza pública, porque la seguridad de todos modos es un valor.
Luego, para resumir, a mí me parece que la tesis de que queda grande no me parece que sea tan invalidante. Pero tampoco podemos caer, y esto lo digo es para refutar esa idea, en el fetichismo constitucional. La creencia de que es que las constituciones arreglan todos los problemas tampoco es válida. Quiero insistir, la Constitución, si se quiere, utilizo esta palabra, la repito, que es un sueño, que dista de la realidad. ¿Qué tal que la Constitución fuera igual a la realidad? Entonces, miremos el tema político. La Constitución, una Constitución solo para consolidar el clientelismo o para consolidar la financiación ilegal de las campañas, entonces, ¿para qué la Constitución? No. Yo sigo creyendo que es vigente, pero no intocable. Sí. Y sí admito, y ahora, a propósito del tamaño del Estado, sí hay una preocupación adicional, ya no la del 91, sino la de hoy. Yo sí tengo temor de un crecimiento grande del Estado en este momento. Claro, porque es que detrás de esto también hay una visión ideológica. La teoría del Estado pequeño tiene una orientación buena, regular, mala, exitosa o no. Puede haber historias de éxito o de fracaso. Mientras que, dijéramos que ha renacido un poco en la teoría socialdemócrata del gran estado de bienestar, que de alguna manera es la que influye en el gobierno actual. Pero si a uno se le va la mano en eso, que yo creo que está pasando en términos burocráticos, en nuevas instituciones, pues me parece que sí se corre el riesgo de liquidar el Estado simplemente por inanición, ¿no? Por inanición. Usted, Humberto, que es un gran conciliador, ya que no se deja arrogar el adjetivo del gran negociador. Hay otra crítica de que hay artículos particulares, por ejemplo, el de la propiedad privada, que concilia visiones inconciliables. Entonces, en Colombia, la propiedad privada es un derecho, pero luego el Estado puede expropiar cuando lo considere de utilidad pública. Perdón que estoy machacando la Constitución. Sí. Y yo siendo jurista de los Andes, hágame el favor, me van a poner bravos. Y además de eso, la propiedad es comunitaria, ¿cierto? Hay un poco, ahí uno puede ver como un poco como el M y al tiempo los liberales y al tiempo de pronto la salvación nacional. ¿Qué opina de la conciliación de lo inconciliable? Sí, yo opino lo siguiente. Primero, a esa crítica se le ha sumado otra, y empiezo por ahí, porque esa conduce a la respuesta. Es que es demasiado larga, llena de artículos, y que eso no es lo que se usa. Y entonces siempre sacan a relucir la Constitución norteamericana, que es muy breve y tal. Esto segundo incluso es un poco sofismático, porque la Constitución federal es relativamente breve, pero hay constituciones en los estados federales que son largas también, o lo que se necesite. Es más, el constitucionalismo largo se ha venido expandiendo, bueno, regular o malo, en parte por la desconfianza frente a la ley, entendiendo por ley los congresos. Dicen, no, metamos esto en la Constitución porque estos señores los eligen y entonces nos tumban las consignas. Y eso fue, en muy buena parte, lo que nos llevó en el 91 a una Constitución larga, porque sobre todo los sectores dentro de la constituyente, llamémoslos reivindicacionistas, si esa palabra existiera, los que querían progresar y tener conquistas, decían, llega el Congreso siguiente y tumba todo esto a través de leyes. Entonces estas ideas plasmémoslas en el texto constitucional, así sea largo. Ese ejercicio conduce a lo segundo, que es lo que tú acabas de decir. Sí, hay un cierto sincretismo, en el sentido de que aparecen, dijéramos, ideas que pueden leerse como contradictorias o pueden leerse como un deseo de conciliación. Pero es cierto que al que lea sí puede encontrar, dijéramos, ciertas inconsistencias en el texto, pero eso tiene a su vez una explicación, que yo creo que era ese deseo de acordar, de buscar acuerdos, y el acuerdo no podía ser destruyendo al rival. Entonces vuelve y juega el gran esfuerzo de todos los constituyentes, porque fue de todos, de buscar acuerdos reivindicando lo suyo. Entonces se fue moldeando a través de textos que pueden resultar controversiales. Sobre el ejemplo de la propiedad, ahí sí estoy en total desacuerdo. Primero, ya en el año 1936, cuando se incorporó
ese apotegma del jurista francés Léon Diggy, que decía, la propiedad es una función social. Por Dios, ese fue uno de los debates centrales del año 36, porque primero unos decían, no, la propiedad es un derecho, es inalienable, es intocable, es la propiedad del derecho romano, aquí no se me mete nadie, y si alguien aparece yo le meto un tiro, etc. Bueno. Otros decían, no es que la propiedad sea una función social, sino que tiene una función social, donde hay, dijéramos, una discusión que a mí me parece en parte semántica. Sí le suena al oído mejor decir la propiedad tiene una función social, pero cuando se dijo que era una función social, eso tuvo su explicación. Y el tema, por ejemplo, de la expropiación, bueno, el tema de la expropiación es milenario. Los romanos, cuando tenían que hacer un acueducto, pues le quitaban la tierra al que tenía que quitársela con indemnización. Claro. Pero la expropiación, que es una especie de fantasma, y ahora sí que se está abusando de eso. Con las discusiones agrarias ha renacido el fantasma de una cosa de expropiación masiva, tipo Chávez, etc. Bueno, depende de cómo se use, pero la expropiación hecha con garantías, con debido proceso y con indemnización es milenaria. Sí. A raíz de lo de la jurisdicción agraria y todo esto, yo oí una persona extraordinariamente importante, que en esto no quisiera mencionar su nombre para que esto no se vuelva algo personal, que dijo lo siguiente, dijo, es que una cosa es expropiar de una casa a un tipo para pasar una avenida, porque esa avenida termina incorporada al patrimonio de todos, pero lo agrario es quitarle una finquita a un tipo para dársela a otro tipo. Eso no es justo, eso no tiene validez. Francamente yo quedé desconcertado. Que los programas de reforma agraria sean de utilidad pública, que es lo que permite expropiar, por Dios, hay ya leyes desde 1928 que iban en esa dirección, para no hablar de la consabida reforma de 1936. La ley 135 del 61, que está firmada por Alberto Lleras, nadie osaría decir que Alberto Lleras era comunista, y ejecutada por Carlos Lleras, o sea, de comunismo ahí no hay nada, ni de mamertaje, ya definía expresamente la reforma agraria es de utilidad pública e interés social, y desde eso se hablaba de expropiaciones. Luego también me parece que a veces se suman cosas con el ánimo de desvirtuar, y viene la tercera visión que tú mencionaste, y también la propiedad comunitaria. Bueno, yo no veo antinomia y yo no veo contradicción, porque dijéramos, sobre todo aquella propiedad comunitaria más visible proviene de unos hechos sociológicos indubitables. El primero es las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, uno puede creer lo que quiera de su cosmogonía y parecerle que eso es incorrecto, pero son un hecho social que, anterior a la llegada de los españoles, o sea, esta sociedad nuestra, llamémosla entre comillas blanca, europea, está ocupando un espacio donde ya había costumbres, organización social, jurisdicciones de carácter indígena, que además se han preservado en el tiempo. Luego, a mí no me parece que sea un crimen decir que también coexiste con una especie de noción de propiedad comunitaria. Y en la constituyente, esto sí es más nuevo, descubrimos una cosa que por lo menos yo no sabía, y era comunidades de explotación colectiva de la tierra en manos de afrodescendientes, que también entonces surge, dijéramos, esa especie de burbuja. Pero esas burbujas a mí no me parece que sean contrarias a la noción del respeto a la propiedad, y todo eso puede coexistir en ese punto concreto. Pero admito que en ese ánimo de sincretismo, sí, la Constitución, y hay quien puede leerla más bien negativamente en términos de algunas contradicciones. Pero bueno, esa es la historia de la humanidad. Por ejemplo, la discusión eterna ha sido entre libre cambio y apertura, la apertura económica, entre libre cambio y proteccionismo. Sí. Ahora lo llamamos apertura económica. En Gran Bretaña, dos líderes importantes ganaron sucesivamente las elecciones de primer ministro, cada uno con una bandera, y terminó gobernando con la contraria. Se llaman Benjamin Disraeli y Goldsworth. Cada uno ganaba Gladstone, cada uno ganaba por su lado y gobernaba con lo del otro. Todavía seguimos discutiendo. Tony Blair mete la cosa de la tercera vía, tanto Estado como se necesite y tanto mercado como sea eficaz. Bueno, la formulación. Son antinomias,
Pero claro que son antinomias que la humanidad va superando, tratando precisamente de conciliar. Ese es el secreto de conciliar, ¿no? Sí. Una cosa divertida, creo que fue Mauricio Rubio, que llamó a la acción de tutela una especie de Woodstock. Sí. Creo que era un contenido muy elevado, muy espiritual, muy bueno, ¿no? Como Woodstock, sí. Pero un desastre logístico. Sí, el año pasado me parece que el segundo derecho más tutelado fue el de la salud. Y bueno, y sin meternos en qué es un derecho fundamental y el tema de la conexidad, porque eso me recuerda épocas de estudiar derecho. Quizás más un tema de cómo evaluó usted este tema del Woodstock de la Constitución que resultó siendo la acción de tutela. No, claro, algo de eso hay, dijéramos, sí. Sobre todo la irrupción inicial. Yo tengo el recuerdo de un juez de tutela en Cúcuta que cerró el aeropuerto porque le hacía bulla a unos vecinos de la pista de aterrizaje. Bueno, y recientemente el juez de Santa Marta que dijo que había que suspender ese pozo, que además no se podía llamar Uchua, que porque eso era violar la semántica ancestral, y que ahora se llama Sirius, lo cual me parece una cosa medio risible, con todo respeto por ese juez. No, yo comía Uchua cuando estaba chiquito, yo francamente no veo que eso sea patrimonio solo de las comunidades indígenas. En cambio, Sirius me parece pues un poco extraterrestre, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Esto, como todo, también puede tener distintas lecturas. Aparece la tutela y nos llenamos de tutelas. Entonces, claro, una lectura es el desorden, se tiraron en la organización judicial, estos tipos son unos irresponsables. Sí, pero el otro es cómo estaría de contenida la jurisdicción en su ineficacia en los expedientes de 15 y 20 años, que usted levanta el muro y viene la inundación. Entonces, uno puede tener dos lecturas sin dejar de reconocer que hay inundación. Al contrario, decir, pues por fortuna estamos encontrando métodos para que se resuelvan mucho más rápidamente los conflictos. Sí. Los conflictos no los crea la tutela, ya estaban. Es la tutela la que revienta el muro y, claro, sucede lo que sucede. Esa es, dijéramos, una primera visión. Luego, el territorio de la tutela. Ahí también ha habido discusiones. Entonces, la tutela pensemos en un colegio privado, no público, un colegio privado, en el que una niña resulta embarazada. Y entonces la directora del colegio privado la expulsa. Dice, usted no puede estar aquí, los estándares, la religión, etcétera, etcétera. Antes de la tutela ella no tenía nada que hacer, porque no era un colegio público donde hubiera podido ir al Consejo de Estado, etcétera. Y sostener que esa decisión era un acto administrativo, todas esas cosas de las que no queremos regresar usted y yo, horrendas. Sí. No, al contrario, crea el único foro donde esa niña embarazada defiende sus derechos. Sí. Dice, no, pues sí estoy embarazada, pero tengo derecho a estudiar. Y me parece que en eso, si se podían pintar el pelo, todo lo que se... Para mí la piedra de toque, una para no ser tan dogmático, de la Carta de Derechos es el libre desarrollo de la personalidad. Ese es realmente el talismán. Y de ahí es donde se deriva precisamente un enjambre de derechos que se basa en la capacidad humana, es el reconocimiento del albedrío y de la capacidad humana. En un mundo lleno de condicionamientos económicos, en un mundo donde se habla del determinismo, en un mundo donde Freud nos dice, no, usted no es lo que cree que es, usted por debajo tiene un subconsciente que es el que lo rige. En ese mundo es un canto a la decisión respetada, en este caso por la tutela. Luego, y repito que eso es arborescente, porque va creciendo. Ejemplo, a partir del libre desarrollo de la personalidad surge el tema de la eutanasia, sí, que no estaba dicha directamente en la Constitución, porque el otro fenómeno es ese, de cómo una Constitución es como un barco, y los que lo construyeron, pues, cuentan cómo lo construyeron, pero cuando el barco está en alta mar, tienes ya su propia historia. Y entonces eso es lo que permite que se haya hablado del aborto, que se haya hablado, repito, de la eutanasia, de matrimonios del mismo sexo sobre el mismo texto constitucional, y todo eso construido a base de la tutela. No, a mí me parece que esa es la gran revolución y el gran hallazgo. Sí, hay desbordamientos, hay problemas, pero yo prefiero convivir con los problemas de exceso de soluciones y no con ausencia de soluciones, ¿no? Sí. Cuénteme el momento más crítico
en el proceso? ¿Cuándo se iba a caer? Todas las vainas siempre están a punto de caerse. ¿Cuándo se iba a caer más grave este? El que yo recuerdo que lo superamos, pero que se ha mantenido ahí a nivel, dijéramos, de leyendas, es el siguiente. Se descubrió que uno de los constituyentes que provenía del Magdalena Medio, que supuestamente le había recibido plata a Pablo Escobar para que se tumbara lo de la extradición. Entonces fue una situación muy crítica. Después apareció con toda claridad. Primero la historia parecía un poco inverosímil, era una suma casi irrisoria. El señor constituyente que estaba en eso realmente no tenía ninguna capacidad de mover toda la constituyente, en fin. Por 1000 investigaciones se llegó a la conclusión de que había sido una patraña inventada, al revés, para enardecer a la gente contra Pablo Escobar en función de esas discusiones sangrientas del Magdalena Medio de aquel entonces. Pero sí hubo un momento en que parecía que esto podía ser afectado en un elemento extraordinariamente importante porque se relacionaba precisamente con todo el tema del narcotráfico. Y de allí se deriva la posición frente a la prohibición de la extradición, donde además yo recibí críticas porque algunos dijeron que no había hablado suficientemente duro. Pero quiero señalar lo siguiente. La posición oficial nuestra como gobierno, dictada por César Gaviria y que yo expresé y está en las actas en una sesión de julio de 1991, es: el gobierno no cree que se deba constitucionalizar la extradición. Ese es un elemento que debe estar plasmado en la ley y en la política criminal. ¿Por qué lo decíamos? Porque César Gaviria, cuando toma posesión del cargo, en medio de las bombas de Pablo Escobar, etc., dice: si los narcos se entregan, cooperan con la justicia y cuentan la verdad, yo puedo comprometerme a no extraditarlos, que era una medida, llamémosla tópica, o sea, concreta aquí, no llevada a la Constitución, que siempre nos pareció que ese era un error. Luego el gobierno sí se pronunció, pero entonces, ¿qué se esperaba? Abrumadoramente la constituyente implantó la prohibición de la extradición de nacionales. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba de César Gaviria o de este ciudadano? ¿Que saliéramos a romper la constituyente, a disolverla? Sí. No, pues era la decisión de la constituyente, que después se revirtió, claro, porque ese tema es extraordinariamente delicado. Pero entonces, con el incidente este del constituyente del Magdalena Medio y el entorno de esta discusión, ahora, yo sí quiero rendir un homenaje a quienes votaron en contra, o sea, para mantener la extradición, porque claro, fue una cosa heroica, sí, de un gran valor. Pero yo quiero trasladarme al momento anterior de la constituyente, cuando estábamos en las campañas. Casi ya la mayoría de los constituyentes en su campaña personal había manifestado que estaba de acuerdo en prohibir la extradición para buscar una salida distinta. Y lo hicieron no por dinero ni por nada. Que había intimidación sobre la constituyente es probable, porque es que, como dijimos, podían disparar de cualquier lado. O sea, la gente tiene derecho a su miedo. Pero la votación fue grande, sólida, dicha de antemano y no prosperó la tesis de que allá había algo sucio, ¿no? Pero sí fue un momento difícil. Sí. Sí, en un país en el que el principal historiador se volvió Popeye con sus videos de YouTube, que por cierto ha dejado en muchos de ellos la impresión de que simplemente pues no hay nada peor que la clase política, sí, que incluso son más puros los narcotraficantes porque son un poco más directos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo digan en algún video, pero no me sorprendería que la gente haya quedado con la impresión de que simplemente los narcos compraron la extradición, la constituyente para prohibir la extradición. Exacto. Sí, no es sorprendente. La cita que usted mencionaba ahorita de Uprimi, y con esto creo que podemos ir cerrando, es: la idea del ciudadano que subyace a la Carta de 1886, anterior Constitución, era la de un hombre blanco, católico, hijo legítimo, que vivía preferiblemente en la capital, que pertenecía a alguno de los partidos tradicionales y que obviamente no se había divorciado ni tenía ninguna inclinación homosexual. Eso para un poco mostrar el contraste con la Constitución del 91.
2 preguntas y ya lo dejo ir. Recibió usted una ovación de 5 minutos Sí. al final de su trabajo en la Asamblea Constituyente. ¿Qué puede decir usted sobre cómo hacer un buen trabajo en general? ¿En qué consistió? ¿Qué le permitió a usted hacer un buen trabajo? Sí, ese puede ser el momento en lo público más feliz de mi vida, porque realmente fue una cosa que incluso yo no esperaba, fue extraordinaria. Pero yo se la atribuyo primero a algo que ya dije, y es cero arrogancia. Es decir, yo respeto sus ideas y tratar siempre de desenvolverme en un proceso de reflexión respetuosa. Lo que llamé antes, ahora hace unos minutos, humildad. Segundo, llamémoslo pilera. Yo, desde mi colegio, yo hago la tarea. En la Constituyente leía, escribía, preparaba mis notas, estudiaba cada uno de los proyectos. O sea, realmente en mi vida siempre me he esmerado en ser, dirían, ñoño o el jovencito en el colegio que realmente no se le pasa a detalle en la preparación de sus tareas y sus compromisos académicos. Entonces es más, yo hago notas a mano yo solo, no me confío solo en asesores. Los asesores me pueden preparar documentos, pero yo voy al texto, busco en la historia de ese texto qué pasó. Entonces yo creo que al exponer uno puede llegar a un punto en el que el interlocutor no esté de acuerdo, pero no lo puede sorprender a uno en que uno está echando un carretazo superficial. Yo creo que esa combinación condujo a esto, bueno, en un momento también en que el solo hecho de tener una nueva constitución era emocionante para todos y para los presidentes. O sea, el reconocimiento a los 3 presidentes, al presidente Gaviria, y entonces yo estaba en esa oleada, porque no quiero dar a entender que es que esa ovación no estaba fuera de un contexto y que era solo una cosa de carácter personal. Pero pues sí fue un momento muy, dijéramos, muy emocionante, ¿no? Para mí y mi familia. De algún modo, al terminar lo de las conversaciones en La Habana, hubo un reconocimiento en la firma, sobre todo allá en Cartagena. Claro que al mismo tiempo medio país decía que habíamos entregado el país a las FARC, etc. Dijéramos, fue más agridulce. Me pareció más unánime la del 91, sí. Pero creo que era eso, cumplir con el deber, sencillamente, ¿no? ¿Qué porcentaje de pensamientos que le llegaban a usted por las noches después de sesionar en la Asamblea tenían que ver con el manejo político de conciliar estos intereses diversos? ¿Y qué porcentaje eran preguntas académicas de si el derecho a la propiedad privada y el año 36? Sí, no, dijéramos, ambas cosas. La segunda en términos como de tarea. No, pero realmente el gran problema cuando llegaba a mi casa es el tamaño del desafío, que se reproducía día a día. Y como además, dijéramos, mi talante es como el pesimismo. Yo soy amigo del pesimismo porque es como si uno comprara una vacuna contra la frustración. Cuando las cosas no salen, es, yo sabía que esto no iba a salir. Es más, inmediatamente después de la Constituyente, yo me decía a mí mismo, hombre, Humberto, no te ilusiones tanto, porque lo que sube cae, como los cocos en las palmeras. Y claro, y después vinieron 1000 líos y todo lo que ha pasado en la vida política. O sea que el triunfo yo creo que hay que recibirlo con cierto grado de escepticismo. Dijéramos, la visión estoica es la que a mí más me gusta en la vida, ese tipo de aproximación, sí. Es muy curioso que en su vida le haya tocado 2, para repetir mis términos simplistas, negociaciones de documentos tan importantes y que hayan tenido repercusiones inmediatas tan disímiles. Una constitución que unió tanto a la gente y un acuerdo de paz que pues, se podría decir ha dividido más que unido. Pero en ambos casos para mí fue un privilegio y yo, con mi visión desde el estoicismo, también digo que hay algo de chepazo. Para mí ha sido un chepazo ambas cosas.
porque es que uno no puede decir que en una nación de 50 millones de habitantes que uno es el único indicado para ese oficio. Miles de personas podían hacerlo. Luego, yo llego por un chepazo. En lo que sí cobro algo para mí, pues es que no dejé pasar la oportunidad, cumplí con mi deber y bueno, es precisamente la rúbrica sobre mi vida, ¿no? Ya la última. Durante el proceso, ¿qué tanto persistió la duda de su señora de que usted no tenía la talla? ¿O eso se resolvió? Eso se resolvió. Ya después de eso desapareció. Al contrario, se convirtió en admiración y en apoyo, porque tanto ella como mis hijos siempre yo he tenido, y luego en lo de La Habana también, nunca desfalleció mi familia, pese a la madera y al palo que recibimos. Nunca desfalleció en la solidaridad, ¿no? Pues bueno, Humberto, seguiremos. A ti. Muchas gracias. Mil gracias, Andrés. Muy amable, extraordinaria conversación. Gracias.